En esta dársena reproducimos modelos a escala de infraestructuras marítimas. Puede ser una infraestructura natural como una playa o un acantilado, o una infraestructura artificial como un dique, un muelle. Tenemos una máquina que genera olas y luego hacemos una maqueta y lanzamos olas contra la maqueta hasta romper la maqueta y ver cuánto aguanta. El ensayo que estamos viendo ahora es un poco diferente porque tenemos un barco amarrado a un muelle. En este caso lo que queremos estudiar es, con un determinado oleaje y un barco amarrado dentro del puerto, cómo se mueve ese barco, cuánto se puede mover el barco antes de parar una operación de descarga o autorizar una operación de descarga. Estamos viendo cómo funciona el puerto y a la vez cómo funciona el dique y también la tensión, la fuerza que hay en los amarres del propio barco. Ahora estamos en el laboratorio de materiales de construcción, o como nosotros lo llamamos muchas veces, laboratorio de destrucción, porque lo que hacemos aquí es romper cosas. ¿Por qué rompemos las cosas? Bueno, pues las rompemos para saber cuánto aguantan. La que tenemos detrás es parecida al gato hidráulico que tiene un taller para levantar un coche. Lo que pasa es que esta puede hacer la fuerza equivalente a levantar 1000 coches. Y con eso podemos romper cualquier material. Los materiales típicos de construcción y también materiales nuevos. Fibra de vidrio, fibra de carbono, materiales nuevos que se están probando, que no se sabe muy bien lo que aguantan. Esta instalación es para estudiar hidrología urbana, la parte del ciclo del agua que sucede dentro de una ciudad, en la que la lluvia cae sobre los tejados y sobre las calles, llega a las tuberías de saneamiento y de ahí va hacia la depuradora o hacia donde corresponda. En otros sitios tenemos equipos comerciales, pero en este caso un simulador comercial de lluvia no existía. La primera parte de este trabajo fue desarrollar un simulador de lluvia. Y además la lluvia tenía que ser realista. No solo la cantidad de lluvia que cae, también tenía que ser igual el tamaño de las gotas y la velocidad con la que caen las gotas. Porque una de las cosas que estudiamos aquí es cómo la lluvia arrastra la contaminación de la calle.